Imagina que en tu cumpleaños te llaman inútil y te echan de casa, pero su fortuna está blindada por mi acuerdo prematrimonial. Si esta historia te engancha, dale like, comparte y suscríbete para más relatos inspiradores. La luz en mi 65 cumpleaños era especialmente hermosa. El sol entraba por las ventanas grandes, golpeando el candil de cristal y esparciendo 1000 arcoíris pequeñitos por la sala. Esos destellos bailaban sobre las rosas rojas que yo mismo había arreglado esa mañana, haciendo que cada pétalo pareciera bordeado de oro. Estaba trayendo el último plato a la mesa, en una sopa de mariscos rica y aromática, equilibrando con cuidado el tazón pesado en mis manos. El calor de la cerámica se filtraba por mis dedos, un calor reconfortante que llegaba hasta mi corazón. Por 35 años, esta había sido mi vida. Mi mundo entero giraba alrededor de esta mesa de comedor. Las preferencias de mi esposa María, los antojos caprichosos de mi hija Daniela, los platillos favoritos de mi hijo Oliver, los conocía mejor que el latido de mi propio pulso. Había organizado este día, esta celebración perfecta, creyendo que sería el clímax de mi trabajo vital, un premio por décadas de servicio doméstico impecable. La casa estaba llena de invitados, un coro de tintineos de copas y charlas alegres. María, luciendo elegante y distinguida en un traje negro nuevo que le compré para la ocasión, con el pelo peinado a la perfección. Era la imagen del éxito. Su rostro sonrojado por el vino y la alegría, levantó su copa, carraspeó, y un silencio expectante cayó sobre el gran comedor. La miré, a mi esposa, con una sonrisa, sin darme cuenta de la patética esperanza que brillaba en mis ojos. ¿Qué diría? ¿Me agradecería por mis 35 años de devoción incansable? ¿Brindaría por nuestro futuro, prometiendo caminar a mi lado por otros 35? Queridos amigos y familia, comenzó, su voz resonando con la confianza practicada de una abogada exitosa. Hoy es el 65 cumpleaños de mi esposo José. Un aplauso cortés recorrió la sala. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Sentí un rubor subiendo por mi cuello y alicé el cuello de mi camisa, un poco avergonzado por tanta atención. En esta ocasión especial, continuó María, pausando para efecto dramático, tengo un anuncio muy importante. Barrió la mirada por la habitación, dejando que la anticipación creciera antes de que sus ojos se posaran en mí. En su mirada era afilada y deliberada como un alfiler clavándose en un tablero. A partir de hoy, implemento una división estricta, 50-50 partes de todos los gastos con José. Hubo un rugido en mis oídos. Parecía que alguien había abierto mi cráneo, y el aire frío y formal del comedor entró, congelando mis pensamientos. ¿Qué división 50-50 partes? ¿Partir las cuentas? La miré desesperado, buscando en ese rostro familiar cualquier señal de broma, cualquier rastro de humor en sus ojos. No había nada, solo una certeza fría y triunfante. La mirada en sus ojos era una espada envenenada, y la clavó directo en mi corazón sin dudar. Yo, María, he trabajado duro toda mi vida, proclamó, su voz ecoando en el salón silencioso. Cada palabra era como un clavo más en mi ataúd, y por 35 de esos años he mantenido a este hombre. Me señaló con un gesto despectivo. La comida que come, la ropa que usa, el lujo que disfruta. ¿Cuál de estas cosas no vino de mi dinero? He hecho más que mi deber. He sido más que generoso. Dejó que eso calara. Ahora los hijos son adultos y estoy jubilada. No tiene sentido que siga siendo tratada como un cajero automático para financiar la vida de alguien que no contribuye nada. Así que de ahora en adelante, todos los gastos del hogar se dividirán. Mitad para mí, mitad para él. Es hora de que José empiece a cargar con su propio peso. En el momento en que las palabras salieron de su boca,
La habitación estalló en murmullos bajos. Los mismos parientes que me sonreían momentos antes, ahora me miraban con lástima y desprecio abiertos. Sus susurros eran agudos y crueles como un enjambre de abejas. Bueno, María tiene razón. Un hombre no puede esperar ser cuidado para siempre. Exacton tiene 65 años, no es un principito. No debe haber sido fácil para María todos estos años. Mira esa camisa que lleva la tela. Parece cara. Todo pagado con el sudor y lágrimas de Marianne. Apuesto que los chismes se arrastraban por mi piel. 1000 cosas viscosas y mordientes que se enterraban en mi alma. Un frío profundo me invadió, e instintivamente busqué a mis hijos. Mis queridos hijos, mi hija Daniela, mi preciosa niña, a quien había acunado y protegido toda su vida, la que sostuve con cuidado para que no cayera, la que amé ferozmente para que el mundo no la lastimara. Estaba mirando su teléfono, cabeza baja, pulgares, volando por la pantalla como si estuviera en un juego de vida o muerte. Ni siquiera se molestó en levantar la vista. Y mi hijo Oliver, mi brillante y exitoso hijo, mi orgullo. Sus ojos se apartaron de los míos. Levantó su vaso de jugo escondiendo su rostro detrás, fingiendo no ver ni oír nada. 35 años de matrimonio, 30 de paternidad. En ese momento brutal, toda mi vida se reveló como una broma ridícula y patética. Y yo era el remate. Era el payaso en el traje chillón, solo en el centro del escenario, forzado a soportar el juicio y risas del mundo entero. Why me? Mi compañera, la mujer que se suponía era mi familia, era quien me había empujado alegremente al foco. María absorbía todo, visiblemente complacida con el efecto creado. Me miró desde su posición de poder, su expresión como la de un artista admirando una obra maestra que acababa de romper en 1000 pedazos. Esperaba que llorara, gritara, me desmoronara a sus pies y le rogara perdón. Pero no lo hice. No podía. El lugar en mi pecho donde estaba mi corazón era solo una cavidad hueca, un parche de tierra quemada, dejado por el rayo de sus palabras. El dolor se fue, reemplazado por una calma fría y quieta. La amaba, no como a mi esposa, sino como una extraña, una torpe actriz, en un acto de circo barato y rancio. Luego me puse de pie. Todos los ojos en la habitación giraron hacia mí lentamente, deliberadamente. Llevé mis manos al cuello y desabroché el reloj que me había dado por mi cumpleaños. Una compra de última hora en oferta en el centro comercial. Costó 2000 pesos. Lo coloqué suavemente sobre el mantel de terciopelo. El reloj rodó un momento antes de detenerse junto a un vaso de vino tinto, su superficie lustrosa reflejando mi rostro pálido y sin sangre. «¿Como desees?», dije. Me iba. Era baja, casi un susurro, pero cortó el silencio como un trueno, silenciando los murmullos y sonrisas. No miré a nadie más, ni a mi esposa smog y triunfante, ni a mis hijos fríos e indiferentes, y ciertamente no a los parientes ansiosos por un espectáculo. Les di la espalda a todos, y paso a paso firme, salí de la casa que una vez consideré mi mundo entero. Caminé con la espalda recta y un paso seguro, sin sentir un solo remordimiento. Conduje a la vieja casa de mi madre. Había estado vacía por casi una década, y cuando empujé la pesada puerta principal, el aire que me golpeó era espeso con el olor a polvo y desuso, mezclado con el tenue aroma químico de naftalina. No había candiles de cristal aquí, ni rosas rojas, solo habitaciones cubiertas con sábanas blancas y un silencio profundo hasta los huesos. Pero al estar allí en la entrada, sentí una paz asentarse sobre mí por primera vez ese día. Esta era mi casa. Aquí pertenecía. Me quité la ridícula camisa cara y me cambié a una camiseta vieja y pantalones cómodos. Luego empecé a limpiar. Quería perderme en el esfuerzo físico, fregar, barrer y pulir,
hasta que mis músculos dolieran. Cualquier cosa para adormecer el dolor sordo y persistente en mi pecho. Estaba en el estudio de mi madre, limpiando los estantes polvorientos, cuando sonó mi teléfono. Era mi mejor amigo, Eduardo. En cuanto contesté, su voz, un torbellino furioso de preocupación, estalló del altavoz. «José, ¿dónde demonios estás? No me digas que sigues en esa casa con esa desgraciada. Deberías haberla dejado hace años. ¿Dónde estás? ¿Y por qué no estás llorando? Por Dios, necesitas desahogarte». Oír su voz frenética e indignada en mi nombre. La banda de hierro que apretaba mi corazón por horas se aflojó un poco. «No lloré en solo», le dije en voz baja. «Eduardo, estoy bien. Estoy en la casa de mi mamá. Quédate ahí». Fue todo lo que dijo antes de colgar. Media hora después, irrumpió por la puerta como un huracán. Una botella de tequila caro en una mano y 2 vasos en la otra. Vio la escena, las habitaciones polvorientas y caóticas, mi apariencia desaliñada, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Tonto absoluto», dijo, su voz gruesa de emoción. «Mira lo que te han hecho. Mira en qué estado estás». Me quitó el trapo de limpieza y me empujó a un sofá cubierto de polvo. «Llora ya», ordenó. «Llora ahora mismo. Saca todos los 35 años de miseria que te hizo pasar». Miré a mi querido amigo y negué con la cabeza. Las lágrimas ya se habían derramado. Se secaron en esa fiesta de cumpleaños miserable, dejando solo un desierto silencioso dentro de mí. Me puse de pie y caminé al estante más grande, al fondo del estudio de mi madre. Arrastré un taburete, subí y alcancé una caja pesada de caoba polvorienta en el estante superior. «Eduardo, ¿me das una mano?». Aunque parecía confundido, vino y me ayudó a bajar la caja pesada y llevarla al escritorio. Era increíblemente pesada, tallada con patrones elaborados de nubes y asegurada con un candado de latón pequeño, ahora verde por la edad. Saqué de debajo del cuello de mi camisa una cadena delgada. Una llave pequeña y delicada colgaba de ella, una llave que había llevado al cuello todos los días por años. La encajé en el candado y giré. Con un clic suave y satisfactorio, la caja se abrió. Eduardo se inclinó, su curiosidad al máximo, esperando ver un tesoro de joyas de oro o pergaminos antiguos. Pero la caja no contenía nada de eso. Estaba llena hasta el borde con pilas de documentos, cada uno envuelto neatamente en sobres de papel craft marrón. Abrí el primero. Dentro había más de una docena de escrituras de propiedades rojo oscuro. La escritura del apartamento amplio en el centro de la ciudad donde vivíamos, la escritura de la villa suburbana con el jardín bien cuidado, las escrituras de varias tiendas comerciales Prime en el corazón del distrito de compras más caro de la ciudad. Y en la página de propiedad de cada una, el nombre estaba impreso en letras claras y bold. José, mi nombre. Los ojos de Eduardo se abrieron grandes. Abrí el segundo sobre. Este contenía acuerdos de transferencia de acciones y documentos para una serie de fondos fiduciarios. La compañía de mi madre, manejada por un equipo de profesionales por años, aún era legalmente mía. El bloque más grande de acciones y los enormes dividendos que generaban habían sido colocados en un fondo fiduciario para mi beneficio. Eduardo tomó uno de los documentos, sus dedos temblando ligeramente mientras lo leía. Abrí un tercero y luego un cuarto. Títulos de vehículos, pólizas de seguros a gran escala, certificados bancarios. Al final de cada archivo había una declaración notariada de un bufete de abogados de primer nivel. Una sola oración impresa en negrita al fondo de cada página. Todos los activos anteriores son designados como un regalo personal prematrimonial de la señora Nicolase a su hijo José en su propiedad. Derecho de uso y derecho de disposición pertenecen solo a José y son independientes de su estado matrimonial. Eduardo quedó sin habla.
Miró de la montaña de papeles esparcidos por el escritorio a mí, su boca abriéndose y cerrándose como un pez, incapaz de formar una palabra. Mi mente drifted de vuelta a la última vez que vi a mi madre. Estaba en su cama de hospital, su respiración débil, pero sus ojos claros y afilados como siempre. Tomó mi mano, su agarre sorprendentemente fuerte. José, dijo, no necesito que seas un gran empresario, solo quiero que tengas una vida de paz y felicidad. Pausó, tomando un aliento superficial. Pero estas cosas, esto es el capital que te permitirá pararte derecho, sin importar lo que la vida te tire. Recuerda, mi hijo, nunca dejes que nadie te quiebre la espina dorsal. En tiempo era un recién casado ebrio de lo que pensaba era amor verdadero. Creía que María era toda la seguridad que necesitaría. Deseché las palabras de mi madre como divagaciones de una protectora anciana, y guardé esta caja. La cerré y la olvidé por 3 décadas. Resultó que no era la vid dependiente y pegajosa que me había permitido ser. Simplemente había olvidado que siempre estaba destinado a ser un roble, lo suficientemente fuerte para resistir cualquier tormenta solo. Justo entonces, mi pantalla de teléfono se iluminó. Era un mensaje de María: vuelve a casa cuando termines tu berrinche. Discúlpate y podemos dejar esto atrás. No te avergüences más, en el tono condescendiente. La postura de una reina ofreciendo perdón a un súbdito arrodillado. Miré el mensaje y por primera vez en 35 años de matrimonio, reí. Fue un sonido frío y amargo que trajo lágrimas frescas a mis ojos. Le pasé el teléfono a Eduardo. Lo leyó y su rostro se contorsionó de rabia. Tiró su vaso de tequila contra la chimenea, donde se rompió en 1000 pedazos. Ese pedazo de basura absoluta. ¿Quién se cree que es? Me sequé las lágrimas del rostro y tomé la escritura de una de las tiendas, mis ojos llenos de una resolución que no había sentido en años. Eduardo, dije, mi voz firme y clara, quiero abrir una tienda. Señalé la dirección en la escritura. Justo aquí, en el espacio que mi madre me dejó. La ira en los ojos de Eduardo fue reemplazada instantáneamente por un destello brillante de excitación. Golpeó su muslo. Sí, absolutamente. Una amplia sonrisa se extendió por su rostro. Incluso tengo el nombre perfecto. Lo llamaremos el pabellón del atardecer. Perfecto, dije, por una nueva vida. Nuestra nueva vida. Afuera, un rayo solitario de sol rompió las nubes gruesas de la tarde, perforando la penumbra del estudio largo tiempo descuidado. Sabía con una certeza que se asentaba profundo en mis huesos, que un nuevo día amanecía. Gracias a Eduardo, quien era una fuerza de la naturaleza en el mundo de los negocios. La renovación del pabellón del atardecer se ejecutó con precisión militar. En menos de 2 semanas, un café elegante, sereno y chic abrió sus puertas discretamente en la calle comercial más bulliciosa de la ciudad. Durante ese tiempo, nunca regresé a mi supuesta casa. María llamó unas veces, pero no contesté. Eventualmente, supongo que su orgullo la venció, y las llamadas pararon. Fue mi querida hija Daniela quien cedió primero. Una tarde, mientras estaba en el café aprendiendo el arte de preparar café de un maestro, llegó su llamada. Deslicé para contestar, pero me quedé en silencio. Su voz impaciente vino por la línea, mezclada con sonidos explosivos de un videojuego de fondo. Papá, ¿ya terminaste con este drama chiquito? ¿Necesitas volver a casa ahora? Sonaba caprichosa como una niña. No hay nadie aquí para cocinar. Estoy harta de comida para llevar y tengo una montaña de blusas para lavar. Tengo una reunión grande mañana y nada limpio que ponerme. Su tono era tan directo, tan entitlement, como si yo fuera su sirviente personal no pagado y mi único propósito fuera atender sus necesidades. Tomé una tacita pequeña y delicada de porcelana, sintiendo su superficie lisa y fresca contra mis dedos.
Tu madre fue quien quiso dividir todo 50-50 a partes, ¿no? Dije, mi voz perfectamente calma. Si estamos dividiendo gastos de vida, parece justo dividir las tareas del hogar también. Tienes 28 años, Daniela. Es hora de que aprendas a lavar tu propia ropa y cocinar para ti misma. Y con eso, antes de que pudiera procesar lo que dije, colgué. Pude imaginarla mirando su teléfono, el tono demarcado, zumbando en su oído, su mente luchando por ponerse al día. Seguro, no pasó mucho antes de que la llamada de María siguiera. Su tono era mucho más compuesto que el de nuestra hija, pesado con la gravedad de una mujer a punto de dar un veredicto. José, ¿qué significa esto? El internet está cortado y el gas, agua y electricidad han sido desconectados por falta de pago. ¿Te niegas incluso a pagar estas cuentas básicas ahora? Levanté la tacita a mis labios, soplando suavemente el vapor y las hojitas flotantes, y tomé un sorbo pequeño. El aroma era divino. María, dije evenly, las cuentas de servicios para nuestra casa, el agua, el gas, la electricidad, el internet, todas están a mi nombre. Dado que insististe tanto en dividir cosas, pensé que sería mejor hacer un corte limpio. Así que tomé la libertad de llamar a cada compañía y cerrar todas las cuentas. Si quieres esos servicios, necesitarás ir a sus oficinas con tu propia identificación y la escritura de propiedad y abrir nuevas cuentas a tu nombre. ¿Qué? Su voz se quebró al otro lado de la línea. Estaba completamente atónita. Empezó a gritar. Su voz aguda y chillona. José, ¿estás loco? Tú tienes todas las escrituras de propiedades. ¿Cómo se supone que abra una cuenta sin ellas? Bueno, dije con un suspiro que era pura actuación. Eso suena como un problema para ti. Colgué el teléfono de nuevo. Casi podía verla al otro lado, su rostro volviéndose un tono de púrpura que chocaría horriblemente con su traje caro. Se vio obligada a usar sus ahorros personales, registrándose en hoteles y comiendo en restaurantes caros, pero sin su ama de casa gratis y sus cuentas pagadas automáticamente. Descubría por primera vez cuán inconveniente podía ser la vida. Su estándar de vida cómodo se desplomaba, y no podía hacer nada al respecto. En el día de apertura oficial del pabellón del atardecer, Eduardo usó su red extensa de contactos, invitando a un montón de socialites de la ciudad y reporteros de medios. La atmósfera refinada del café, sus cafés, tés y pasteles de primer nivel, combinados con la historia escandalosamente deliciosa de su dueño, lo hicieron una sensación instantánea. Se volvió tan popular que tenías que reservar con 3 días de anticipación. La noticia de mi éxito llegó a María. Imagino que sintió que mi prosperidad sin ella era un insulto directo a su ego. Así que, animada por su amante, un hombre llamado Víctor, decidió visitar mi establecimiento para ponerme en mi lugar. Era una tarde ocupada, el café zumbando con clientes. María entró con Víctor del brazo, el hombre vestido de forma llamativa, en un atuendo ostentoso. Deliberadamente eligieron la mesa más conspicus en la sala, justo junto a la ventana, y comenzaron a hablar en una voz lo suficientemente alta para que todos alrededor oyeran. La decoración está pasable, supongo, dijo con un resoplido, un poco provinciana, aunque le falta cierta clase. Víctor, en una voz sacarina y aguda, intervino. María, no seas tan crítica. Es la primera vez de José manejando un negocio después de todo. Tenemos que admirar el esfuerzo. Mientras hablaba, me lanzó una mirada triunfante y desafiante. No todos podemos permitirnos tratar el negocio como un hobby para pasar el tiempo. Algunos de nosotros realmente tenemos que trabajar para vivir. Vi su torpe obra de 2 personas desarrollarse, sintiendo nada más que una diversión leve. Esto era lo mejor que podían hacer. No envié un mesero. En cambio, tomé un menú yo mismo,
y caminé a su mesa. Una sonrisa educada, profesional y completamente detachment fija en mi rostro. Buenas tardes, dije. ¿Qué les traigo? María hizo un gran show estudiando el menú antes de apuntar al servicio de más caro. Tendremos esto y tráenos una selección de tus pasteles más caros también. Me devolvió el menú con un aire de inmensa condescendencia, como si me estuviera otorgando un gran honor. Víctor, meanwhile, me miró de arriba abajo como un depredador midiendo a su presa, sus ojos brillando con un smug sentido de victoria. Simplemente asentí y fui al mostrador a colocar su orden. Pronto su comida y te fueron servidos. Continuaron su pequeña actuación, comiendo y bebiendo mientras criticaban todo en voz alta, soltando pistas no tan sutiles sobre cierto dueño de café que era viejo, acabado y abandonado por su esposa. Los dejé tener su momento. Cuando finalmente agotaron su suministro de insultos y se preparaban para su gran salida, caminé de vuelta a su mesa, la cuenta en mi mano. La coloqué suavemente en la mesa entre ellos, mi sonrisa profesional nunca vacilando. Esos serán 15,000 pesos, señora María, que estaba a medio camino de su silla. Se congeló, tomó la cuenta de la mesa y la miró, sus ojos saltones. ¿Qué? ¿15,000 por una tetera y unos pastelitos? Esto es robo a mano armada. Es una estafa en mí. Sonrisa permaneció perfectamente en su lugar. Señalé los precios claramente listados en el menú. Somos muy transparentes con nuestros precios, señora. El servicio de té que ordenaron incluye ingredientes importados de Nueva Zelanda, Japón y los Países Bajos, considerando la calidad. Este precio es bastante razonable. Pausé, luego me incliné ligeramente, mis ojos locking con los suyos, la sonrisa nunca llegando a ellos. Además, agregué, mi voz bajando a un murmullo confidencial, tú fuiste quien quiso dividir todo por la mitad. Recuerda, ya que estamos dividiendo todo, este pequeño capricho es naturalmente tuyo. No tengo obligación de pagar por tu té de la tarde. El color drain del rostro de Mariam pasó de un rojo furioso a un blanco pastoso en segundos. Miró el número condenatorio en la cuenta. Luego glanced alrededor a los otros clientes, que ahora la miraban abiertamente con expresiones divertidas. Podía sentir sus ojos sobre ella, y un rubor caliente de vergüenza subió por su cuello. Víctor estaba igual de atónito. Había venido esperando presenciar mi humillación, pero ahora era él quien estaba en el foco, pareciendo un tonto. Al final, con todo el café mirando, María buscó su cartera y con manos temblorosas pagó la cuenta. La expresión en su rostro, una mezcla de indignación profunda y dolor financiero agonizante. Era verdaderamente un espectáculo para ver. Fue nuestro primer enfrentamiento directo desde ese día, y había ganado decisivamente. Esa derrota humillante en el café mantuvo a María callada por un tiempo, pero no pasó mucho antes de que un problema mucho mayor cayera en su regazo. Su amante, Víctor, un divorciado con una hija, la había presionado para enviar a la niña a un internado exclusivo en Suiza. A María, desesperada por mantener su imagen de mujer rica y poderosa, había alardeado que cubriría todos los gastos, incluyendo la matrícula hefty de 1,200,000 pesos. Era una promesa que no podía cumplir. Sus ahorros personales habían sido diezmados por sus estancias recientes en hoteles, comidas lujosas y, por supuesto, el té exorbitantemente priced. Sus ojos cayeron en lo que siempre llamaba nuestra propiedad de inversión. Era un pequeño departamento en un distrito escolar prime, uno que me había insistido en comprar años atrás, usando mis propios fondos personales, dinero que mi madre me dio. Siempre había reclamado que la compra era resultado de su brillante visión financiera y por lo tanto creía tener derecho a disponer de él como quisiera. Ansiosamente contactó a un agente inmobiliario para listar la propiedad. El agente,
Después de una búsqueda rápida de los registros de propiedad, le informó cortésmente: «Lo siento, señora María, pero el único dueño de esta propiedad es el señor José. No tiene autoridad legal para venderla, María». Negándose a creerlo, llamó a varias otras agencias. Cada una le dio la misma respuesta. El golpe final vino cuando un agente, en un tono susurrado, le reveló un secretito. La propiedad tenía una nota en su archivo, colocada personalmente por el dueño, prohibiendo explícitamente cualquier venta o hipoteca. Fue entonces cuando un pánico frío verdadero comenzó a asentarse. Irrumpió en mi café como un toro cargando. «José, ¿qué demonios crees que estás haciendo? Fui yo quien decidió comprar ese departamento. ¿Qué te da derecho a decidir sobre él solo?», gritaba, su voz ecoando por el café quieto, asustando a mis clientes. Ni siquiera la miré. Simplemente tomé mi teléfono e hice una llamada a mi abogado. 10 minutos después, Gerardo, un hombre impecablemente vestido con una presencia quieta pero dominante, entró en el café. No perdió tiempo en saludos. Abrió su maletín, sacó un documento y se lo presentó a María. «Señora María», dijo Gerardo, su voz calmada y firme, «en nombre de mi cliente, el señor José, le entrego este aviso de verificación de activos. Lista claramente todas las 17 propiedades que usted refiere como de nuestra familia, incluyendo la villa donde reside actualmente, el Mercedes que conduce y el departamento que intenta vender. Todas son propiedad personal, prematrimonial del señor José, legalmente hablando. Señora María, usted no tiene reclamo a un solo peso de eso». María miró el documento, el texto en blanco y negro nadando ante sus ojos. Sus manos comenzaron a temblar violentamente. «No, esto es imposible. Es una mentira. Todos están conspirando contra mí». Huyó del café en rabia. Corrió a casa y destrozó la casa, buscando desesperadamente una sola escritura de propiedad con su nombre. No encontró nada. Con la venta del departamento bloqueada, María recurrió a su último recurso: tarjetas de crédito. Tenía varias tarjetas suplementarias ligadas a mis cuentas principales, todas con límites muy altos. Su plan era maxearlas, obtener avances en efectivo y juntar el dinero para la matrícula de la hija de Víctor. Pero cuando intentó hacer una compra grande en una tienda departamental, el cajero le informó: «Lo siento, señor, esta tarjeta ha sido cancelada». Probó otra tarjeta y luego otra. El resultado fue el mismo cada vez. Su línea de vida financiera había sido cortada completamente. Las grandes promesas que le hizo a Víctor ahora se sentían como una bofetada, dejando su cabeza girando. Escuché después que ella y Víctor tuvieron su primera pelea verdaderamente viciosa esa noche. Él le gritó, llamándola una mujer patética e inútil que era toda boca. En su rabia y humillación, ella lo golpeó. Pero María no era la única en Tormou. También mi querida hija Daniela tenía un trabajo cushy en una compañía reputable, buen sueldo, horas relajadas, un puesto que frecuentemente alardeaba a sus amigos. Lo que no sabía, o quizá eligió olvidar, era que el trabajo había sido arreglado por el señor Hernández, un viejo colega de mi madre. Como un favor personal a mí, llamé al señor Hernández. No embececí ni editorialicé. Simplemente reconté los eventos de mi fiesta de cumpleaños 65, contándole exactamente qué pasó. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente el señor Hernández dijo, su voz pesada de decepción: «José, lamento tanto que te trataran así. Sé que tengo que hacer al día siguiente». Daniela recibió un aviso de transferencia. Estaba siendo reasignada de su posición cómoda en la sede corporativa a un almacén remoto en las afueras de la ciudad. Su nuevo título era gerente de inventario. Sus bonos, beneficios y cuenta de gastos fueron eliminados. Ahora era el turno de Daniela de panicar.
condujo de vuelta de los suburbios esa noche e irrumpió en el café sin aliento y con ojos salvajes. «Papá, ¿qué le dijiste al señor Hernández? ¿Por qué hiciste esto? Has arruinado mi carrera». Sus ojos estaban inyectados en sangre, su rostro una máscara de traición y rabia. Estaba en medio de pulir un juego de té con un paño de lino suave. Levanté la vista hacia ella, mi mirada fría. «Yo arruiné tu carrera». Dejé el paño, me puse de pie de mi silla y caminé lentamente hacia ella hasta estar justo enfrente. «Daniela, en mi cumpleaños, cuando tu madre se paró frente a toda esa gente y anunció su plan para humillarme, para borrar 35 años de mi vida y mi dignidad, ¿qué estabas haciendo?» No esperé respuesta. Estabas mirando tu teléfono cuando ella estaba allí señalándome, llamándome un parásito inútil, que no hacía nada más que gastar su dinero. ¿Qué estabas haciendo? Fingías no oír. Pensabas que yo exageraba, que te avergonzaba frente a tus amigos y familia. La miré directo a los ojos. «Daniela, tu madre pudo haber sostenido el cuchillo ese día, pero tú eras su cómplice leal, la que se lo entregó. Ahora que la hoja se ha volteado y te pinchó la piel solo un poco, estás llorando de dolor. ¿Alguna vez te detuviste un segundo a pensar que mi corazón ha sido apuñalado por las dos, hasta que no es más que un desastre sangriento y destrozado? ¿Piensas que tu madre es tan capaz? No. ¿Piensas que las dos estarían mucho mejor sin mí? Bueno, ahora es su oportunidad. Vayan, salgan al mundo y vean qué clase de vida pueden construir con sus propias manos». Cada palabra que dije era un golpe de martillo, golpeando la base misma de su mundo entitlement. La ira en su rostro se derritió lentamente, reemplazada por una mirada dawning de confusión y miedo. Abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Miré su expresión perdida y rota, y no sentí ni un ápice de lástima. El duelo tiene límites. Mi corazón había muerto la noche de mi fiesta de cumpleaños, asesinado por las dos personas que más amaba en el mundo. El siguiente paso era recuperar mi casa. Mi abogado, Gerardo, redactó una carta formal, impecablemente worded, y la envió a la dirección que había llamado hogar por 3 décadas. La carta era simple y directa. Demandaba que la señora María y la señora Daniela desalojaran las premisas, que eran propiedad sole del señor José, dentro de 15 días. Fallar en cumplir resultaría en acción legal y remoción forzada. Esa carta fue la gota final para Marianne. Se desmoronó completamente. La realización horrorosa finalmente le dio la casa lujosa de la que había estado tan orgullosa, el lugar donde había vivido por 35 años, el símbolo de su estatus que usaba para impresionar a sus amigos. Todo podía serle quitado en un momento. Luego vino la segunda carta. Esta demandaba el retorno inmediato del Mercedes S-Class que había conducido por los últimos 5 años. El vehículo, como todo lo demás, estaba registrado a mi nombre, otra pieza de mi propiedad prematrimonial. Perder la mansión y el auto de lujo la despojó de todo su prestigio, construido con cuidado. La respetable abogada jubilada de repente era una figura cómica y patética. Era como una actriz despojada de su disfraz en el escenario, dejada temblando y expuesta para que todos vieran. Las noticias viajan rápido. Los mismos parientes que me habían esmirqueado en mi fiesta de cumpleaños, de repente cambiaron de opinión. Mi teléfono empezó a sonar sin parar. «José, querido, ¿cómo estás? Creo que debe haber un malentendido entre tú y Marianne. Todas las parejas pelean. ¿Sabes? Es perfectamente normal. No deberías dejar que las cosas se salgan de control. Todos conocemos a Marianne. Tiene lengua afilada, pero no un mal corazón. Deberías intentar ser un poco más perdonador». No contesté una sola llamada. Solo cambié mis ajustes para bloquear todos los números desconocidos. La hipocresía de esta gente, la forma en que cambiaban con los vientos. Ira Otterly nos abunda, atrapada en su mundo crumbling,
María finalmente tragó su orgullo patético. Ella y Daniela vinieron al pabellón del atardecer juntas. Era una tarde soleada y brillante. Estaba arriba en una habitación privada, jugando ajedrez con Eduardo. Una de las meseras jóvenes subió luciendo nerviosa y me dijo que una señora María y una señora Daniela estaban abajo, insistiendo en verme. Ni siquiera levanté la vista del tablero. Diles que estoy ocupado. Pero María se negó a irse. Solo esperó en el lobby de abajo haciendo una escena. Había abandonado su arrogancia usual, adoptando un tono humilde y suplicante. Seguía diciéndole al personal que era todo un gran malentendido, que las familias pelean, que no hay rencor viejo entre seres queridos. El alboroto empezaba a molestarme, así que envié a Eduardo abajo a lidiar con ellas. Se paró al fondo de las escaleras, brazos cruzados, mirando abajo a las dos figuras patéticas. Señora María, dijo, su voz goteando desdén. La posición de José es muy clara. Tú fuiste quien se paró en su fiesta de cumpleaños frente a todos y demanded que empezaran a dividir cada gasto. Tú querías dibujar una línea clara entre ustedes. Bueno, ahora José simplemente está concediendo tu deseo, ya que todo se divide, 50-50, a partes de, y ustedes dos ahora están separadas. ¿Por qué demonios debería dejarte vivir en su casa? Eduardo le lanzó mis propias palabras de vuelta a la cara. El rostro de María se sonrojó, luego palideció. Ser lecturada por un hombre en público frente a tanta gente era más de lo que su ego frágil podía manejar. La ira que había suprimido finalmente erupcionó. Empezó a hacer una escena justo en la entrada del restaurante. José, sal aquí, bruja venenosa. Te mantuve por 35 años y ahora intentas destruirme. ¿Cómo puedes ser tan cruel? ¿No significan nada 35 años de matrimonio para ti? Golpeaba su pecho y pisoteaba como una niña caprichosa, atrayendo una multitud de mirones de la calle. La observé desde la ventana del segundo piso, sintiendo un detachment frío y clínico. Era como ver una mala obra, un drama que no tenía nada que ver conmigo. Saqué mi teléfono y calmadamente marqué el 911 en hola. Quiero reportar un disturbio. Hay una mujer afuera de mi negocio, amenazando mi seguridad y disruptando a mis clientes. La policía llegó rápido. Frenchy adus oficialis uniformadus. El blúster de María se desinfló inmediatamente. Intentó explicarse, pero su pequeño berrinche ya había sido grabado en los teléfonos de media docena de transeúntes. Al final, fue escoltada a la estación de policía para una lecture estricta. La vista de ella siendo llevada, hombros caídos en derrota, era la imagen misma de humillación pública. Después de que la multitud se dispersó, una quietud bienvenida regresó al café. Pensé que eso sería el fin por el día. Pero esa noche, mientras cerrábamos, una figura familiar pero extrañamente distante apareció en la puerta. Era mi hijo Oliver. Desde el desastre en la fiesta de cumpleaños, había permanecido completamente silencioso. No se había unido a Daniela en culparme, pero tampoco había dicho una sola palabra en mi defensa. Se había convertido en un fantasma en la guerra de nuestra familia, flotando en la periferia, negándose a tomar partido. Pero aquí estaba ahora parado en la calle iluminada, sus ojos rojos e hinchados de llorar. «Papá», dijo, su voz ahogada en lágrimas. «¿Qué está pasando?» Mirando su rostro, tan parecido al mío cuando era joven, el corazón que pensé se había vuelto piedra se suavizó un poco. Lo traje dentro del café cerrado y le preparé una taza de té caliente. Mientras el vapor fragante suirlaba entre nosotros por primera vez, la conté todo. Le conté sobre la caja de caoba de mi madre, le conté sobre la cruel declaración de guerra financiera de María, y le conté sobre su sórdido affair con Víctor. Oliver escuchó en silencio, lágrimas corriendo por su rostro. Toda su vida había creído ser parte de una familia feliz y perfecta. Su madre era una abogada exitosa,
Su padre un amo de casa gentil y devoto. Nunca supo que esta imagen de dicha doméstica estaba construida sobre una base de mi sufrimiento y sacrificios silenciosos. Y ciertamente nunca supo que la vida cómoda y privilegiada que siempre disfrutó fue financiada enteramente por mi riqueza oculta inmensa. «Pa, lo siento tanto», susurró, su mano cerrándose sobre la mía. Sus lágrimas cayeron en mi piel calientes y pesadas. «Lo siento tanto. Nunca supe. Cuando más me necesitabas, solo huían», acaricié su mano. Un torbellino de emociones, arremolinándose dentro de mí. Ay, no sabía si su despertar repentino era genuino o solo una reacción fugaz al colapso de su mundo. Pero al menos en ese momento, sabía que ya no luchaba esta batalla solo. Después de su meltdown público y arresto subsiguiente, María se convirtió en el hazmerreír de nuestro círculo social. No se atrevió a mostrar su rostro en mi café de nuevo. Con su casa y autogón, su vida entró en picada. Pero aún se aferraba a un último salvavidas, su pensión sustancial. Había alardeado a sus amigos por años que su ingreso de jubilación solo era más que lo que la mayoría de los jóvenes ganaban, suficiente para asegurar que viviría sus días en comodidad y estilo. «No necesito a ese hombre», alardeaba a los pocos amigos que aún le hablaban. «Puedo vivir como una reina solo con mi pensión». El plazo de desalojo de 15 días vino y se fue. Ella y Daniela empacaron sus pertenencias y se mudaron de la villa, rostros sombríos, a un pequeño apartamento deteriorado. Lo primero que María hizo después de asentarse fue ir al banco a chequear su pensión. Necesitaba retirar efectivo solo para sobrevivir. Entregó su tarjeta al cajero e ingresó su PIN. «Lo siento, señora», dijo el cajero, «pero su cuenta ha sido congelada». «¿No se pueden hacer transacciones congelada?» «¿Qué quiere decir congelada?» La voz de María subió en pánico. «Esa es mi cuenta de pensión. No tienen derecho a congelarla». Sus gritos atrajeron la atención del gerente del banco, quien rápidamente la escoltó a una oficina privada. El gerente sacó los detalles de su cuenta y después de revisarlos cuidadosamente, explicó la situación en un tono educado, casi compasivo. «Señora María, parece haber un malentendido», dijo el gerente. «El dinero en esta cuenta no es una pensión tradicional. Es un plan de anualidad, comercial premium, comprado para usted hace más de 20 años por una compañía llamada Neck Group», que el gerente le entregó una copia del contrato original, según los términos de la póliza. «El comprador y único beneficiario es el señor José ahí. Hay una cláusula específica en el contrato que establece que el beneficiario, el señor José, reserva el derecho de suspender o redirigir pagos al asegurado, que es usted, en cualquier momento». La semana pasada recibimos una solicitud formal del Consejo Legal del señor José para suspender todos los pagos de esta póliza indefinidamente. Las palabras del gerente fueron como una serie de golpes de martillo, shattering los últimos vestigios de esperanza de María, que, no una pensión, una póliza de seguro comercial. Y el beneficiario era José el Tazón de Hierro, que había estado tan orgullosa por décadas. La base de todo su plan de jubilación no era más que una asignación a largo plazo otorgada por la madre de José. Esta realización fue más devastadora que perder la casa o el auto. Esto era una negación completa y áter de toda su vida, de su supuesto trabajo duro y éxito. Se derrumbó en el sofá de cuero en la oficina del gerente, su rostro ceniciento, su espíritu completamente roto. Más tarde, esa tarde, lo inevitable finalmente pasó. María y Daniela aparecieron afuera de mi restaurante, pareciendo dos fantasmas perdidos, solo en la acera, ni siquiera atreviéndose a entrar. Un mesero las vio y vino a decirme. Caminé a la puerta de vidrio y miré afuera a ellas. El pelo de María parecía haberse vuelto blanco de la noche a la mañana, su espalda encorvada,
su rostro un mapa de arrugas. Parecía un gallo derrotado viejo. Cuando me vio, sus labios temblaron, y le tomó un largo momento forzar las palabras. José, nosotros no tenemos comida left en casa. Su voz era un susurro seco y rasposo. Y mi tarjeta ha sido congelada. Me miró, sus ojos llenos de un terror desesperado y suplicante. Solo estuve allí mirándola, estudiando el rostro que había visto cada día por 35 años. Y luego, lentamente y claramente, repetí las palabras que me había dicho en mi fiesta de cumpleaños. ¿No dijiste que me mantuviste por 35 años y que tu deber estaba hecho? Dejé las palabras colgar en el aire entre nosotros. Bueno, hoy te devuelvo ese apoyo en full. María, estamos a mano ahora. Mientras mis palabras aterrizaban, se tambaleó en sus pies, casi colapsando. En ese momento exacto, un taxi se detuvo en la acera cercana. Victor tomó una mirada al espectáculo patético de María y su hija, y un flash de puro disgusto cruzó su rostro. No se acercó a ellas. En cambio, sacó su teléfono y la llamó. Vi a María contestar, murmurando unas palabras débiles. Luego Víctor colgó, subió de vuelta al taxi y se alejó veloz, dejando una nube de escape. Descubrí después de confirmar que estaba completamente quebrada, tomó el poco efectivo que le quedaba y desapareció de su vida para siempre. María ahora estaba utterly sola como C&Q. Un camión de mudanzas retumbó hasta detenerse frente al restaurante. La puerta se abrió y mi hijo Oliver bajó del asiento del pasajero. Comenzó a dirigir a los mudadores que empezaron a descargar sus cajas y llevarlas al departamento detrás del café. Luego caminó hacia María. Mamá, dijo, su voz firme y fría. Me mudo voy a vivir con papá. La miró directo a los ojos. Y de este día en adelante, ya no te considero mi madre. Hemos terminado. Fue la última gota. Las piernas de María cedieron y se derrumbó en el pavimento. Una mujer rota. Solo había visto tal melodrama en la televisión. Nunca imaginé que lo experimentaría en la vida real. Solo que esta vez, yo era quien tenía todas las cartas. María terminó rentando un apartamento sótano oscuro y húmedo y probó el amargo sabor de estar en el fondo. Sin el buffer de dinero y estatus, descubrió que en realidad no era nada. Empezó a ser haunted por recuerdos de mí, del calor y comodidad que siempre dio por sentado. Comenzó una nueva rutina, esperando afuera del pabellón del atardecer por mí cada día. Llueva o truene, no causaría una escena, solo estaría allí en silencio, sus ojos siguiéndome con la mirada patética de un perro abandonado. Parecía tan demacrada y pitiful que incluso los transeúntes empezaban a sentir lástima por ella. Pero mi corazón era un bloque de hielo. Empezó a intentar cocinar, preparando mis platillos favoritos, costillas de cerdo, sopa de tomate, y trayéndolos al restaurante en contenedores Hopeful. Ni siquiera los miraría. Solo haría que uno de mis empleados tirara la comida a la basura justo frente a ella. Empezó a escribir cartas largas y divagantes de arrepentimiento, página tras página, llenas de recuerdos sentimentales de nuestros 35 años juntos, crafted para ser tan conmovedoras y lacrimógenas como posible. Tomaba las cartas de ella y mientras observaba, las alimentaba una por una a la trituradora de oficina. Ver esos papeles llenos de sus emociones falsas y self-serving convertirse en una pila de confeti meaningless me traía una satisfacción grim. Mi hija Daniela, después de ser golpeada repetidamente por el mundo real, finalmente se quebró también. Incapaz de encontrar un trabajo decente, fue forzada a tomar posiciones de labor manual grueling. Vino a mí rogando, lágrimas corriendo por su rostro, jurando que había aprendido su lección y pidiendo una segunda oportunidad. Mayer su rostro, desgastado y envejecido por la Harshe, y sentí solo un amusement triste y amargo. Tu error no fue falta de piedad filial, Daniela, le dije. Mi voz
devoid de calidez. Tu error fue que eres tanto estúpida como cruel. Tu madre era la mente maestra, pero tú eras la cómplice feliz, disfrutando ansiosamente los frutos de su crimen. Ahora que toda la empresa criminal ha colapsado, vienes rogando misericordia. Es demasiado tarde. No le di otra mirada. Simplemente hice que seguridad la escortara afuera. Finalmente, en una noche, con un diluvio torrencial, María alcanzó su punto de quiebre. Empujó pasando al guardia de seguridad en la puerta e irrumpió en mi oficina. Cayó de rodillas frente a mí con un thud fuerte. Agua fría de lluvia corría de su pelo blanco, mezclándose con las lágrimas calientes y desesperadas en su rostro. Levantó sus manos y comenzó a abofetearse duro en la cara una y otra vez. «José, me equivoqué tanto», gimió. «No soy una mujer, soy an animal. Nunca debí tratarte así. Por favor, dame una oportunidad más, a la última. Podemos empezar de nuevo. Juro que seré buena contigo. Seré tu esclava. Haré cualquier cosa». Estaba sollozando histéricamente. La antigua yo se habría heartbroken al verla así, pero el yo de hoy no sentía nada. Observé su performance patética y arrodillada con un corazón vacío. Esperé pacientemente a que terminara de llorar, a que su tormenta de emoción pasara. Luego abrí el cajón de mi escritorio y saqué un documento y un bolígrafo. Era el acuerdo de divorcio que había hecho redactar semanas atrás. Lo coloqué en la mesa de café frente a ella. «María, ¿sabes por qué se rompe un espejo?», pregunté en voz baja. Me miró, su expresión blanca y confundida. «Es porque ya no soporta reflejar el rostro feo que lo mira. Un espejo roto nunca puede recomponerse. Aunque pegues las piezas, las grietas siempre estarán allí. Y no tengo deseo de verte en mi reflejo por el resto de mi vida». A mi voz era suave, pero llevaba una finalidad innegable. Miró los papeles de divorcio, su cuerpo entero temblando como una hoja en el viento. «Fírmalo», dije. La miré y por la primera y última vez me permití sentir un flicker de lástima. «Por el bien de Oliver, te he dejado un pequeño departamento en los suburbios. Será suficiente para que vivas el resto de tus días. Considéralo de mí, José, un acto final de misericordia». Al final, lo firmó. Su espíritu se había ido, sus ojos holo. Cumplí mi promesa, transfiriendo la escritura de un condo suburbano pequeño a ella. Same, pero era una cáscara de mujer viviendo en un day, sobreviviendo con la meager asistencia provista por el centro comunitario local. En cuanto a mi hija Daniela, después de una educación harsh en la escuela de los golpes duros, finalmente parecía haber despertado. Nunca vino a mí por ayuda de nuevo. Escuché por el grapevine que encontró un trabajo como mensajera. Trabajaba de amanecer a atardecer, y mientras el trabajo era exhausting, por primera vez en su vida se mantenía con sus propias manos. Y mi hijo Oliver se convirtió en mi mayo consuelo y aliado. Empezó a ayudarme en el restaurante, aprendiendo los entresijos del negocio, y descubrió que tenía un talento sorprendente para la gestión. Después de un año, lo envié a Italia a estudiar historia del arte, un sueño que había abandonado hace tiempo, animándolo a finalmente perseguir su propia felicidad. Y el pabellón del atardecer, bajo la gestión conjunta de Eduardo y mía, floreció. Abrimos nuevas sucursales, establecimos nuestra propia marca y nos convertimos en dos de los empresarios masculinos más conocidos en la ciudad. Un año después, celebramos un aniversario para el café insignia. La sala estaba llena de amigos y clientes, zumbando con luz y risas. Llevaba un traje verde bosque a medida, y me movía por la multitud con una elegancia y confianza que nunca había conocido antes. Eduardo vino a mi lado, levantando su copa de champán. «Por el pasado», dijo con una sonrisa, «y por un futuro aún mejor». «Por nosotros», respondí, y chocamos nuestras copas. Lo bebí de un trago suave. Mientras miraba por la ventana,
capté un vistazo de algo en la esquina de la calle. Era mi hija Daniela, vestida en el uniforme Fadet de su compañía de mensajería, parada bajo un sicomoro. El sol había oscurecido su piel y estaba más delgada, pero sus ojos parecían más claros que nunca. No intentó acercarse o interrumpir la fiesta. Solo estuvo allí, un momento al otro lado de la calle, mirando la escena joyful adentro. Luego miró en mi dirección y dio un corto, casi imperceptible asentimiento. Se giró y desapareció de vuelta en el flujo del tráfico. Tomé mi propia copa y en un brindis silencioso la levanté en la dirección que había ido. El sol de la tarde, cálido y brillante, entraba por el vidrio impecable de mi ventana y caía sobre mi Anne. La lección de esta historia es clara. Nunca subestimes a quien te apoya en silencio, porque su fuerza puede ser tu mayor debilidad cuando se despierta. Valora la devoción genuina y recuerda que la verdadera riqueza radica en la independencia y el respeto propio. No dejes que el orgullo destruya lo que has construido. La humildad y la gratitud son las claves para una vida plena.